Pero si yo ejecuto esta consulta de nuevo, me actualizaría esos registros de la tabla temporal y pasarían a estar en 1323. Yo podría seguir ejecutando, incrementando los precios. Bien, como veis, una tabla temporal en ese aspecto pues funciona igual que una tabla declarada, una tabla permanente dentro de nuestra base de datos, pero con la peculiaridad que en el momento que nosotros cerremos esta pestaña, esa tabla o ese contenido se eliminará, aunque también lo podemos eliminar de manera explícita. Si yo ejecuto esta sentencia, me dice que se ha borrado esa tabla, y si yo quiero hacer un select sobre esa tabla, me va a decir que ya no existe. Aunque yo podría volver a ejecutar, crearla de nuevo, hacer un select, etcétera, etcétera. Bueno, creo que más o menos se puede ver y se puede comprobar la dinámica de funcionamiento de las tablas temporales. Mirad, habíamos hablado de las tablas temporales, no solamente de ámbito local, como en este caso, sino también de las de ámbito global. Mirad lo que ocurre si yo pongo aquí una almohadilla adicional. Si yo pongo aquí una almohadilla adicional, lo que le estoy diciendo es que esta tabla temporal no tiene solamente un carácter local a esta pestaña, sino que tendría un carácter global a todas nuestras pestañas y en definitiva a nuestra sesión de usuario. Mirad, poniendo una segunda almohadilla a esa tabla temporal, la convertiríamos en global. Si ejecuto me dice que hay 6 columnas afectadas, y a diferencia, como habíamos indicado antes, de que una tabla temporal de ámbito local no podía consultarse en otra pestaña, fijaos aquí lo que sucede. Lo que sucedería que en otra pestaña distinta sí podría consultar mi tabla temporal, porque está definida con 2 almohadillas, y eso significa que esta tabla temporal tiene un carácter global a todas las pestañas que yo pueda abrir dentro de mi sesión. Bien, de la misma manera podemos borrar esta tabla temporal para que ya no nos muestre datos. Aquí ya nos diría que ya no existe porque la hemos borrado. Bien, pues ya habríamos visto cómo se generan tablas temporales de forma implícita, y vamos a ver cómo se declararía una tabla temporal de manera explícita. Bien, pues la otra manera que tenemos de crear una tabla temporal es, como hemos dicho, de manera explícita, que es declarando el código con la estructura específica que queremos que tenga nuestra tabla. Y sería este el ejemplo. Tendríamos aquí el create table con la almohadilla. Es muy importante que pongamos la almohadilla para denotar que es una tabla temporal, nombre de la tabla y la estructura con 2 campos. Tendríamos el campo ID, que es un campo de tipo entero, un campo identity autonumerado que comienza en el índice 1 y se autoincrementa de 1 en 1, es no nulo y además es clave primaria. Y luego tenemos un campo A, que yo lo voy a renombrar como txt, que es una cadena de caracteres variable con un máximo de 10 caracteres y también no nulo. Bien, si yo creo si yo hago una consulta inicial sobre esta tabla, no hay nada porque todavía no existe. Voy a crearla, me dice que ya está creado. Si yo hago una consulta, no tengo nada, no tengo ningún registro, pero puedo insertar, por ejemplo, estos 3 registros, hacer una nueva consulta, vemos que tenemos esos 3 registros, y de la misma manera, pues yo puedo hacer un drop table, es decir, borrar esa tabla temporal. Mirad, una cosa muy importante, insisto, siempre que vayamos a definir una tabla temporal, tiene que tener una almohadilla o 2 almohadillas, dependiendo de si es una tabla temporal con carácter local o global. ¿Qué sucede si yo no le pongo la almohadilla delante? Pues si yo no le pongo la almohadilla delante, mirad lo que sucede. Sucede que se ha creado aquí una tabla que se llama tmp mi tabla. ¿Por qué? Porque al no colocar la almohadilla delante o las 2 almohadillas, SQL interpreta que lo que nosotros queremos crear es una tabla dentro de nuestra base de datos almacén, pero una tabla permanente, y por eso me ha creado esta tabla aquí. Si yo hago un select sobre esa tabla, que es la tabla sin almohadilla, vemos que no hay registro. Pero la tabla temporal sí tendría 3 registros, o sea que estamos hablando de 2 tablas distintas. Una, la que se ha creado de manera temporal, con la almohadilla,
y la otra la que se ha creado de manera global y permanente dentro de nuestra base de datos de almacén sin la almohadilla. ¿Veis la diferencia? Por eso es muy importante a la hora de crear tablas temporales colocarle la almohadilla delante. Bien, bueno, pues yo voy a borrar las dos tablas, tanto la temporal como la permanente. Si yo ejecuto aquí, pues la tabla esta tiene que desaparecer. A ver si quiero refrescar, ya ha desaparecido. Bien, bueno, pues estos serían los mecanismos para crear tablas temporales, tanto de manera local como de manera global y de manera implícita y explícita. Bueno, espero que todos estos ejemplos hayan sido útiles, que hayáis cogido los conceptos y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.